Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Muy buenas noches, bienvenidos al espacio de la entrevista. Este es el tema del cual hoy le estaremos platicando. Fue la rebelión de los jóvenes y sus gritos que dejaron de ser susurros. Todo fue sorpresivo y explosivo, sin que tuvieran una sola arma en sus manos, solo el arma de la razón contra la de la sinrazón de los mediocres. ¿Por qué un grito en el silencio? ¿Por qué en esos tiempos no se dejaba oír el movimiento de una hoja si no era bajo la autorización o supervisión también de los mayores? Sobre todo de quienes se encargaban de gobernar el mundo y también los países, de hacer política, vamos. Cuando muchos jóvenes se habían ya adentrado en el movimiento del 68, ya mucha agua había corrido al río. En los inicios de esta misma década, muchos jóvenes buscaban espacios, oportunidades, ser tomados en cuenta en las decisiones de un país que después de estos hechos jamás volvería a ser lo mismo. Para hablar de este tema y sobre todo para invitarnos a la presentación de este libro, mañana, aquí en la capital del estado de Veracruz, se encuentra con nosotros el licenciado Joel Hurtado Ramón. Él es autor del libro El Movimiento del 68, un grito en el silencio. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por su amabilidad. Aquí estamos a sus órdenes. Pues, licenciado, para entender lo ocurrido en 1968 debemos ir a la raíz de los movimientos revolucionarios de la América Latina de aquel entonces. ¿Qué influencias tuvo, sobre todo un fenómeno muy importante, la Revolución Cubana, en el despertar de las conciencias de los jóvenes mexicanos? Así es. Mire, yo en el libro no me ubico nada más en el 68, precisamente hablo de toda una generación de los 60. ¿Sí? La Revolución Cubana triunfó en el 59. ¿Sí? Nosotros pertenecemos a una generación, cuando menos hablo por mí, en donde desde la primaria tuve profesores muy nacionalistas, ¿sí? Que nos hablaban mucho de los niños de Chapultepec, recalcaban mucho que nos habían quitado la mitad de nuestro territorio. Entonces, cuando triunfa la Revolución Cubana, y ahora sí que Fidel Castro le pone cascabel al gato, una isla tan pequeña, ¿no? Y la primera potencia del mundo, en esa época con todo su poder, pues a nosotros nos llenó de entusiasmo, ¿no? Entonces cada uno de nosotros queríamos ser un Che Guevara, un Fidel Castro, ¿no? Y pensábamos que si ellos habían logrado hacer eso, pues éramos chamacos. Yo estaba en la secundaria, ¿sí? Que nosotros también podríamos hacer un movimiento y que podríamos salir adelante, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se enfrentan los jóvenes o cómo enfrentaban los jóvenes de aquellos años, de los 60, de los finales de los 50, principios de los 80, cómo se enfrentaban al autoritarismo social? Porque si hoy en día se habla de represiones, se habla también de poca o escasa libertad de expresión para quienes ejercen el periodismo, se hablan de muchas cosas. ¿Cómo era vivir en esas épocas en las que el autoritarismo era la ley en nuestro país? Sí, mire, en realidad nuestra principal arma era la osadía y la audacia. Sí, porque no nos poníamos a pensar en lo que pudiera ocurrir, qué nos iba a pasar, qué iba a suceder. Eso no lo pensábamos, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz, un ejemplo claro. Llega Díaz Ordaz en su campaña para la presidencia de la República, ahí por el Malecón, ahí por el Hotel Emporio. ¿Sí? Está López Arias a su lado, las dos personas más autoritarias que se dieron aquí en México, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, ¿sí? Porque con López Arias tampoco no se movía una hoja, todo el mundo le tenía terror, porque además venía de México, había sido procurador, había metido a la cárcel a Demetrio Vallejo, a Britín Campa, a Otón Salazar, a una serie de líderes, ¿no? Estamos hablando de lo que fue el fulgor de Santa Marta, de Lapando, los finales de Lapando, todos esos lugares que son finalmente sinónimo de represión, de autoritarismo, de represión, exactamente, de muerte también. Entonces, ¿no? Le comentaba yo lo de Veracruz. Llega y entonces nosotros éramos unos chamacos, estábamos en una preparatoria. Sin embargo, a alguien, no a mí, pero teníamos un grupo ahí de jóvenes pues que nos sentíamos revolucionarios
y alguien dijo, hay que hacer un meeting ahí para protestar en contra del artículo 145 del Código Penal de disolución social y 145 bis y pedir la liberación de los presos políticos. Al principio como que yo no estuve muy de acuerdo, ¿no? Pero como los muchachos dijeron, no, sí, hay que, bueno, ok, yo era el dirigente, entonces vamos a hacerlo. Entonces alquilamos unas bocinas, 2 bocinas chicas las pusimos ahí en el edificio Marina, nos camuflamos con cuestiones del PRI y una bocina grandota, enorme, que la pusimos hasta atrás, que fue donde yo estaba con el micrófono, ¿no? Entonces, ¿y que empieza el meeting? Sí, entonces cuando empieza a hablar el candidato, que entonces candidato todavía, Gustavo, entonces yo empiezo a hablar también, y él empieza, señor candidato, queremos la salida de los presos políticos y la derogación del artículo 100, y todos se quedan así, ¿no? Pero sin embargo, 3 compañeros se los trajeron presos aquí a Jalapa, los tuvieron incomunicados, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No recuerdo bien, pero sí fueron algunas semanas, porque aquí se movilizó un dirigente, el presidente de la Federación Estudiantil Veracruzana, que era Mario Escobar en esa época, y entonces pues lograron que el gobernador se los entregara, pero citó a sus padres, a sus familiares, ¿no? Y cuando se los dio a sus familiares, les dijo, por esta ocasión se los entrego vivo, pero en la próxima ocasión ni las lágrimas de sus madres harán que yo se los entregue de las tumbas donde estarán enterrados. O sea, ya se usaba, ¿no? Eso decía, no, sí era, así era. Por eso, comparar los tiempos de ahora con aquellos, no, hay una gran diferencia. Claro, ahora tenemos otros problemas quizás más graves, pero en esa época el problema de la libertad era esencial, ¿no? Pero lo cierto también es que aquella generación de jóvenes era una generación de jalapeños, jalapeñas bastante aguerrida, ¿no? Una generación sí, que finalmente también marcó la forma de exigir, de pedir a las autoridades. Ahora, me gustaría mucho que nos pusiera en contexto, Joel Hurtado, que me platicara qué ocurrió aquel 27 de septiembre de 1968, 26 de septiembre del 68, junto a la plazoleta Lerdo, aquí en la capital del estado de Veracruz. Una semana antes, me parece, porque las fechas realmente no se me dan mucho, ¿no? Pero una semana antes o 2 semanas antes, la Facultad de Leyes, porque hacíamos marchas de todas las escuelas. Aquí todas las escuelas estaban en paro, todas. Es más, la única que no estaba en paro era la Preparatoria Juárez, por el director Basilio, que tenía mucho control ahí. Sin embargo, nosotros nos metimos y paramos la escuela. Y entonces todos entraron así, ¿no? Entonces hacíamos mítines, marchas con todas las escuelas, ¿no? Eran secundarias, preparatorias y facultades y todo. Pero también la Facultad de Leyes hacía sus propias marchas y ya habíamos hecho una anterior, y ahí por está el Banco Nacional de México, ahí prácticamente nos pararon los granaderos. Entonces ya iban a empezar a reprimirnos. Cuando nosotros hablamos, varios dirigentes, con el dirigente de la policía ahí, oiga, denos oportunidad de hablar con el gobernador, y bla, bla, bla. Y entonces se comunicaron, ya, bueno, y ahí fuimos con el gobernador, ¿no? Y entonces no nos dejó hablar. Él salió, se sentó, estábamos así, y dijo, a partir de ahora me convierto en el Procurador General de la República. No quiero volver a saber más de ustedes. Y pum, ahí tenemos todo. No se acabó todo. ¿No? Era así, ¿no? Así se estilaba, no como ahora. Entonces, bueno, pues ya nos salimos, y luego viene esa otra marcha, donde ya viene la represión, el 26, ¿no? Y viene ya, ahí es donde ya cumple lo que él dice, ¿no? Lo que él dice que va a hacer, pero reprime con la policía. Ya después él justifica y explica y dice que lo hizo ese día, el 26, porque si hubiera esperado hasta el 2 o sí, que entonces nos hubiera reprimido el ejército igual como lo hizo en México, que en realidad él nos estaba protegiendo. Eso fue lo que él dijo, ¿no? Lo cierto es que había presencia ya, ¿no?, de representantes del Consejo General de Huelga aquí en Jalapa, y ustedes, facultades, estudiantes universitarios, estudiantes también de Jalapa, tenían voz y voto en el Consejo General de Huelga allá en México. ¿A qué le atribuye, Joel, esta situación que hay, esta gran revolución de ideas
y este gran levantamiento también por parte de los jóvenes en 1968, sobre todo partiendo también de diferentes países, México, Checoslovaquia, China y lo ocurrido también en París. Sí, mire, yo la explicación que me he dado siempre y que se dan muchas personas también es que el autoritarismo social estaba en su apogeo. No sé si usted se acuerda de esa película Rebeldes sin Causa. Bueno, que fue un hito, ¿no? Esa película, porque empieza ahí a manifestar cómo los jóvenes se empiezan a rebelar contra el autoritarismo de los padres y todo eso. Bueno, ese autoritarismo social se refleja plenamente en los gobernantes. Entonces nosotros, además había aquí en México muchos presos políticos, entonces no estábamos de acuerdo con nada de eso, queríamos que todo eso terminara, queríamos de alguna manera quitarnos esa camisa de fuerza. Lo mismo sucedía en Francia, lo mismo sucedió en Checoslovaquia, a pesar de que ahí era el partido, eran jóvenes comunistas que estaban ya en desacuerdo, la forma en que los oprimían. Y en China son los jóvenes, pero ahí sí manipulados por Mao Zedong, pero son los jóvenes, son los jóvenes los que se lanzan y empiezan también a hacer un cambio radical ahí en China, ¿no? Entonces, pues definitivamente lo que hacemos es una protesta, una rebelión contra este sistema autoritario que una vez, a mí en algunas ocasiones me invitaban a dar algunas charlas y decían, miren, nosotros los jóvenes lo que hicimos fue tratar de conseguir libertad. Ahora, le decía yo a los mismos, ahora el asunto es qué van ustedes a hacer con ella. Definitivamente no me agrada mucho lo que ha estado sucediendo 50 años después, porque en esa época no había la inseguridad que hay ahora, no había la corrupción que hay ahora. Teníamos que, en descargo de todo esto, que el país no tenía un problema económico, no un problema financiero, no había la corrupción que hay ahora, no había la inseguridad que hay ahora, ¿no? Entonces como que se rompió un monstruo, pero como que al final después se ha creado otro que también tiene que terminar, porque esto no puede continuar así. ¿Cómo se documenta este libro que está usted a punto de presentar? El día de mañana lo va a presentar 12 del día en el Colegio de Veracruz, en el Colbert. El miércoles, perdón. Sí, el miércoles lo vamos a presentar ahí. Mire, más bien es testimonial. Porque hablo yo de mis experiencias personales, ¿no? Desde que comenzamos, y por eso hablo de los 60, y hablo de una generación brillante. Y lo hago un descargo porque hay por ahí un libro que acaba también de ser editado y está circulando, en donde pues, nos ponen como porros, ¿no? Que éramos porros. Y todo. No era cierto, ¿no? El porrismo dice como en los 70, pero nosotros en esa época no teníamos un control. Antes de eso se había dado una generación de muchos intelectuales, de jóvenes intelectuales, ¿no? Como el maestro Marcelo Ramírez, que va a estar ahí con nosotros, Napoleón Camacho, Stan Ramos Osorio, Carlos Domínguez Milián, en fin, una serie de personas, de jóvenes muy talentosos, ¿no? Que no, o sea, no fue nada más así de porque ya éramos un puñado ahí de porros y que queríamos hacer, no. Se pensaba, había intelectualidad ahí, ¿no? Para finalizar, Joel Hurtado Ramón, autor del libro El Movimiento del 68, Un Grito en Silencio, que aquí lo tenemos, aquí lo tiene usted en pantalla. ¿Hace falta otro movimiento estudiantil en nuestro país? ¿O qué están haciendo o qué hacen hoy en día los jóvenes en la actualidad? En Francia el movimiento fue estudiantil y en un principio fueron obreros también. Aquí en México realmente casi fue directamente estudiantil, pero con la simpatía del pueblo. Y yo creo que ahora lo que falta es unirnos todos, jóvenes y adultos, ¿verdad? Y ahorita se dio una protesta, de alguna manera lo puedo llamar así, con estas elecciones, donde 30 millones de personas votaron por un cambio radical. Entonces hay que apoyar ese cambio y ojalá y se dé, ¿no? ¿Qué es lo que más nos preocupa a los ciudadanos en este momento? La inseguridad y la corrupción. Si logramos acabar con la corrupción, podemos ser un país, una potencia, porque tenemos todo para hacerlo. Tenemos los elementos, los recursos geográficos y de todo tipo. Falta el recurso humano, ahí es donde tenemos que ir cambiando. Pero no nos va a cambiar un solo hombre. No es que este hombre va a llegar y no, tenemos que cambiar nosotros y ayudar a que todo cambie. ¿Sí? Ser honestos nosotros, con nosotros mismos y con los demás, para que vayamos poco a poco, cada quien poniendo su granito de arena, ¿no? Le agradezco mucho que esté esta noche con nosotros, Joel Hurtado Ramón. Aquí está el libro, se presenta el día miércoles a las 12 del día en el Colegio de Veracruz. La entrada es libre, si usted quiere ir a saber más acerca del autor,
acerca de su trabajo de investigación y si desea acompañarlo, miércoles 12 del día. Nosotros de esta manera llegamos a la parte final de la entrevista. Vamos del otro lado del estudio a despedir el espacio informativo. Buenas noches.